Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Vamos a iniciar este programa hablando de la película Aguacuario, que forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín y que representa a nuestro país. Aquí les vamos a contar de dónde surge este particular nombre de la película. ¡Aguacuario! Mi nombre es José Eduardo Castilla. Y soy el director de Aguacuario. Este es un corto que toma lugar en Coatzacoalcos, Veracruz, y gira en torno a un niño que trabaja repartiendo garrafones con su hermano mayor, y en algún momento como que se queda cuidando como el triciclo de su hermano y conoce a una niña como de su misma edad con quien rápidamente como que convierte como una rivalidad en una amistad. Y como que un poco ella le provoca como este conflicto de decidir entre si irse y tener como una aventura con ella o cumplir con su responsabilidad de cuidar el triciclo para su hermano. Mi abuelo durante mucho tiempo tuvo una purificadora de agua, que es un poco la purificadora de agua que está como retratada en el corto. Y pues bueno, en esa purificadora como que llegaron a trabajar mi mamá, mis tíos, yo, mis hermanos, mis primos, como que fue una cosa como de generación también. Pasó el tiempo y yo empecé a escribir como este cortito y un poco, también fue como un poco revivir como esos recuerdos. Me fui a vivir con mis abuelos y en media pandemia, como entre amigos y entre mis mismos abuelos, como que empezamos a levantar el cortito. Un poco el corto nace también en yo querer retratar como la simpleza y lo fugaz que luego suelen ser como las vivencias, pero también como las relaciones cuando uno es niño. O sea, como que de repente son como cosas, son súper cotidianas, son luego momentos como muy simples, pero son momentos que se terminan como atesorando y se terminan como viendo parte de lo que uno es. ¡Aguacuario! ¡Aguacuario! Pues la purificadora de mi abuelo se llamaba Agua Purificada Acuario, y cuando nosotros, había como esta cosa que pues, cuando se repartían garrafones, pues vas gritando agua acuario para avisarle a los vecinos que vas pasando y que pues para que te compren los garrafones. Y no sé por qué yo durante toda mi vida pensé que gritaban agua acuario junto y no agua acuario. Y fue hasta que estaba filmando el corto que descubrí que era separado, pero pues ya para ese punto yo también dije como que me parecía lindo que dentro de esta inocencia que yo tenía como que siempre lo asumí como una palabra junta. Los premios Platino reconocen lo más destacado de la cinematografía iberoamericana y este año se realizan en México, en la Riviera Maya. Hace unos días dieron a conocer a las películas preseleccionadas para su 11ª edición. Como es costumbre, México tiene una importante participación en los premios Platino, que con cada edición se fortalece. El proceso es largo y minucioso. Se eligen las obras de cada país y luego se hace una primera selección de 20 películas por categoría. Entre los filmes nacionales preseleccionados, destaca Heroico de David Sonana, ¿Ustedes también son potros? Sí. ¿Saben por qué les decimos? Radical de Christopher Saya, No necesitamos nada de eso. Perdidos en la noche de Amat Escalante Que están bien locos. y Tótem de Lila Vilés. No, ya, Nuri, no, papá no tiene un clavo, ya no. Huesera de Michelle Garza Cervera llama la atención pues ha sido considerada en 5 categorías: Mejor ópera prima, Mejor dirección de montaje, Mejor dirección de sonido, Mejor música original y Mejor guión. ¿Te gustan los niños? Este año el filme español La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, se posiciona como la favorita. Actualmente disputa el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Mírame los ojos, mírame los ojos. La lista final de nominados se dará a conocer en febrero
y la ceremonia de premiación se realizará el 20 de abril en Xcaret, en la Riviera Maya. Como cada semana en Marquesina, les vamos a recomendar una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine y que no se deben de perder. Una de ellas es La caja vacía de Luis Javier Falcó. El sueño del oro negro es una película escrita y dirigida por Magda Calabrese. Narra la historia del único campo petrolífero que ha habido en España. De esta manera se busca mantener viva en la memoria colectiva la historia de un pueblo en Burgos que vio por primera vez brotar petróleo y que tuvo sueños de prosperidad. Nuevos que se volvieron presumidos de repente. Invisibles es un documental ganador del Premio Goya en 2008 y producido por Javier Bardem, con el apoyo de Médicos Sin Fronteras, de la mano de 5 directores. Mezcla el lenguaje periodístico con el de la ficción para contar las historias de personas víctimas de violencia y enfermedades que han sido ignoradas por sus gobiernos, dejándolas en el olvido. Parlamentarias en las Cortes, en un momento en el que el Partido Popular es mayoría. La caja vacía, del director Luis Javier Falcó, es un documental español sobre un bebé robado. Sigue en concreto la historia de María José Picó, que busca a su hermana gemela y que fue arrebatada a su madre en el hospital de Alicante en 1962. Este hecho sirve como hilo conductor para adentrarse en una trama de corrupción que tiene sus orígenes en el franquismo y que llega a extenderse hasta los primeros años de la democracia. Cientos de cámaras, no exagero, cientos de cámaras de televisiones. Ya estamos de vuelta y estamos muy contentos porque por fin se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Marquesina la actriz Mercedes Hernández. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida de venir al Canal 22 y de platicar contigo, que varias veces hemos tenido encuentros de este tipo muy padres, ¿no? Muchas gracias. Así es, nos hemos encontrado en muchos lados, nos encontramos en los premios Platino en Madrid hace un par de años, luego quedaste que venías, muchas películas, te lastimaste un pie, ya no pudiste venir, y bueno, pero qué bueno que ahora sí estás, porque has participado recientemente en muchísimos proyectos, ¿no? Háblanos un poquito justamente de esta etapa de tu carrera en la que, pues, no has sufrido por trabajo en la pantalla chica y en el cine también. Sí, el 2023 fue muy bueno, a pesar de que empecé con el pie izquierdo porque me rompí el tobillo. Eso hizo que ya no estuviera en una peli que tenía muchas ganas de hacer, pero luego vinieron 2, una de Manolo Caro que se llama Fiesta en la Madriguera, un guión muy potente basado en una novela de Villalobos que se llama del mismo nombre, Fiesta en la Madriguera. Y luego también una película de muy bajo presupuesto, una película independiente al 100% que se llama La Virgen Silenciosa, dirigida por Xavi Sala. Un guión igual potentísimo. Están postproduciendo ambas películas. Entonces yo me siento muy feliz de que el año pasado pude hacer 2 películas y además dos shows, 2 series para televisión que se van a estrenar yo creo que este año, una que dirigió Ernesto Contreras y otra que dirigió Gabriel Ripstein, es el showrunner. Así que pues la verdad me ha ido muy bien. Es más, mi esposo luego me hacía burla y en la pandemia una vez platicando me dijo, pues es que a la única que le fue bien en pandemia fue a ti. Pero no siempre fue así. Digamos que tu carrera como actriz ha ido muy de a poquito, ¿no? Con personajes pequeñitos. Ahora tienes la posibilidad incluso de decidir qué proyectos quieres participar. Antes no sucedía así, ¿no? Antes te daban el personaje chiquito que por las características físicas siempre era muy similar al anterior, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti justamente vivir pues todos estos procesos a lo largo de tu carrera en una profesión en la que hay que picar piedra todo el tiempo? Sí fue así y fue un camino de mucho aprendizaje que yo he gozado siempre. La verdad, cuando llegó Sin Señas Particulares fue para mí de un enorme gozo poder seguir toda la trayectoria dramática de un personaje, estar en la película de principio a fin
y fue uno de los mayores regalos que he tenido en la vida. Y sin embargo, yo pude haber seguido haciendo personajes de reparto toda mi vida porque los disfruto mucho y porque para mí no son personajes menores, ¿no? Siempre lo hice con la misma pasión, con la misma determinación. Pero sí, evidentemente en nuestro país ha habido un cambio. Los estigmas y los estereotipos poco a poco han ido cayendo. Yo ahora hago otro tipo de personajes que no son pues las trabajadoras del hogar de siempre, las vendedoras de la calle de siempre. Ahora tengo posibilidad de hacer doctoras, políticas, psicólogas, investigadoras, cualquier tipo de personaje, como es en realidad la sociedad, ¿no? Entonces me siento afortunada de vivir esta etapa, de ser mexicana, porque pues también hay mucho trabajo en nuestro país. Me siento muy afortunada. Así es. Sin señas particulares, podrías decir que fue un parteaguas en tu carrera, en el sentido que además es un personaje tremendo el que te toca dar vida, ¿no? Es una madre que está buscando, con los recursos que tiene a mano, a su hijo desaparecido, ¿no? Sí, sin señas particulares sí me cambió la vida. La verdad es que sí le debo mucho a Fernanda Valadez, Astrid Rondero. Me di cuenta cuando estrenamos en Sundance y la gente allá me paraba en la calle para felicitarme. Y ahí me di cuenta que la película resonaba mucho en cualquier país, que era una historia y era un personaje que causaba mucha empatía con cualquier persona en cualquier lugar. La fiscal de la Ciudad de México, la ex fiscal Ernestina Godoy, tuvo oportunidad de ver la película y me decía de cómo se había sentido conmovida de la historia, como ella me decía, yo todo el tiempo que veía a Magdalena en esta búsqueda de su hijo, pensaba que le iba a pasar algo. Y que lo diga la fiscal, es duro. Y me decía, y sin embargo, lo que yo vi en la película es a una mujer que todos iban ayudando para que encontrara a su hijo. Eso es enorme, es un acierto, es una historia dura, pero de mucha empatía social que despertó mucho en México y en el mundo, y haberle dado el rostro y la voz a una mujer como esa es uno de los mayores privilegios que he vivido. Y me felicito a mí misma por haber tomado ese proyecto que llevó pues mucho esfuerzo, porque tuvimos que esperar que llegaran los recursos, y luego el rodaje también, por tener bajo presupuesto, fue un rodaje duro. Pero creo que hay que ser valientes. Cada vez me convenzo más de que hay que ser valientes y hay que trabajar con todo, haya dinero o no haya dinero. Lo que importa es tener un buen equipo y un buen guión. Digo, ahora suena muy bonito, pero a veces cuando las cosas no se van dando, pues es complicado de pronto seguir un camino que de pronto parece que no rinde frutos. ¿En algún momento pensaste, pues digamos, dejar esta profesión? Alguna vez hablábamos que en realidad, digamos, como tu formación académica estaba en la docencia y que luego saltaste a la actuación, pero ¿en algún momento pensaste dejar la actuación para dedicarte a hacer otra cosa que fuera más redituable? No, la verdad es que no. O sea, como yo te conté en algún momento, yo dejé mi plaza de maestra y renuncié para no volver a tener la tentación de ser una persona con un salario de cada 15 días que te hace sentir que no te va a faltar la comida, pero que te roba los sueños si tus sueños son otros, porque admiro mucho a los maestros, y si el sueño es la docencia al 100%, eso me parece espectacular, por eso los admiro tantísimo. Pero si tu sueño es otro, creo que sí hay que quemar las naves e ir a buscarlo. De todas maneras, en el camino, en el proceso, es donde está la fortuna. O sea, tal vez los premios no van a llegar y las grandes ofertas de trabajo no van a llegar, pero vivir una vida de congruencia me parece que es muy importante. Y mira, finalmente la docencia regresó a mi vida y ahora doy clases otra vez. O sea que es un camino afortunado. Das clases de actuación ahora y además en un proyecto muy interesante. Cuéntanos rápidamente, ¿no? Pues de esto que es Pogualiscali, que a mí me parece que es una contribución social enorme, ¿no? En un país como nuestro. Sí, Pogualiscali, la Casa de las Historias, es una escuela de cine comunitario que está en Iztapalapa, en la Utopía Papalotl. Tenemos ahí más de 35 talleres de
muchas de las áreas para producir cine. Yo doy actuación frente a la cámara junto con Armando Espitia y tenemos un grupo de estudiantes muy entusiasmados que quieren hacer cortos, quieren aprender a actuar, quieren buscar trabajo. Tenemos ya egresados que están trabajando. Hemos cumplido el sueño de Pedro Vázquez, uno de mis alumnos que cuando empezamos en pandemia me llamaba y me decía, es que yo no sé ni qué es el Zoom, maestra, ayúdame. Y Pedro ahora está trabajando. Es una maravilla ayudarle a la gente a cumplir sus sueños. A veces cuando das eso que das sin ningún tipo de compromisos, vuelve a ti. Porque también, digamos, el participar en esta escuela marca tu debut como directora con un cortito que se va a estrenar en el Festival de Cine de Miami. Sí, me voy a Miami la próxima semana. Me hubiera gustado mucho que Manuel Contreras viniera conmigo, pero bueno, tener los papeles para ir a Estados Unidos no es cosa fácil, sobre todo si hay poco tiempo. Pero sí, pues fueron mis propios alumnos los que me convencieron de dirigir este corto. Yo no quería porque es una tarea muy difícil, hay que tener muchas habilidades, hay que tener mucha fuerza, pero me siento muy contenta de haberlo hecho. Se siente muy bonito haber hecho este corto con ellos, con los pocos recursos que teníamos, corriendo por las calles para lograr las tomas. Y ahora entiendo este rush del set y esta hambre que da el set también para dirigir, porque se siente una emoción muy potente de tenemos que lograr nuestro plan de trabajo y hay que dar la vida por hacerlo. Sentí eso y también me siento muy afortunada. Yo soy consciente de que el arte y la cultura cambian a las personas, pero a veces se vive más de cerca. ¿Tú crees que un proyecto como este sí ha transformado de alguna manera la realidad de los alumnos a los que te ha tocado dar clases? Sí, estoy convencida. Ellos han visto que la educación debe ser gratuita, que el cine no tiene por qué ser elitista como lo es generalmente, que el rostro de mis alumnos puede aparecer en las películas, que no tenemos que ser güeros ojo azul para estar en una película, reencontrarnos con nuestras caras morenas, nuestras estaturas, nuestra lengua, porque Pedro, por ejemplo, habla mixteco, y que esto se pueda mostrar en películas es de mucha fortuna también, de mucho ganar autoestima, de identificarnos con el barrio, de sentirnos orgullosos de ser de Iztapalapa. Y demostrarle al mundo, ahora, me dicen ahora que de Iztapalapa para Miami, o todavía no para el mundo, pero para Miami sí. Sí, ha cambiado vidas. Mercedes, pues solo nos resta agradecerte muchísimo y estamos esperando justamente estas dos películas en las que participas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Julio. Gracias siempre. Pues ahí lo tienen. Échenle un ojo a todas las películas en las que ha participado Mercedes Hernández, particularmente Sin Señas, particulares justamente. No le cambien, nosotros regresamos en un instante. Los Colonos marca el debut del cineasta Felipe Gálvez. Este largometraje fue la selección de la Academia de Cine de Chile rumbo a los premios Oscar. Los Colonos es un filme duro que retrata un hecho histórico que por décadas estuvo velado, el genocidio Selknam. A finales del siglo XIX, este pueblo originario, asentado en la Isla Grande de Tierra de Fuego, comenzó a ser exterminado. Este genocidio fue recién reconocido por el Estado chileno hace 5 meses. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, yo llevo 9 años trabajando en esta película, pichándola, conversando, y siempre a modo de provocación. Yo fui por el mundo, incluso diciendo que quería hacer una película sobre el genocidio Selknam. El problema son los indios. Grandes compañías ganaderas se instalaron en la isla y muy pronto comenzó la aniquilación indígena. El filme se desarrolla a principios del siglo XX. 3 hombres de orígenes muy distintos se embarcan en un largo viaje. Un teniente británico, un mercenario estadounidense y un joven mestizo. Su trabajo es asesinar a la población local. Porque para mí Chile tiene como una habilidad de borrar páginas de la historia con mucha facilidad. Y me parecía que ir a un lugar donde se había borrado con tal efectividad, con tal detallismo, me parecía interesante ir a ese lugar y reflexionar sobre Chile, sobre su fundación, sobre temas que a veces no queremos hablar,
justamente y también para reflexionar qué pasa cuando realmente se borra la historia. El director juega con la realidad y la ficción para construir un western que estruja el corazón. Se vale de todas las herramientas del cine para distorsionar la realidad y presentarnos actos terribles bellamente retratados. Y si bien hay personajes reales como José Menéndez, que es un personaje real, que todavía sigue siendo su familia dueño de todo Tierra del Fuego y que tienen nombre, sus calles, el Chancho Colorado, un personaje real, hubieron ríos que tienen nombre, ríos que tienen su nombre en Tierra del Fuego. Vicuña no es un personaje real, que es un personaje de la película, que es un político, y hay personajes que parecen reales en la película, que parecen más reales que los personajes de ficción. A veces el cine perpetúa en imágenes hechos atroces que quisieron ser borrados, y eso es justamente lo que hace Los Colonos. Desde cualquier parte del mundo y con tan solo unos cuantos clics tendrán acceso a lo mejor del cine francés. Lo mejor es que no hay que pagar un solo peso. My French Film Festival llega nuevamente a México. Como es costumbre, las películas se podrán ver de manera gratuita en su plataforma o bien en Filmin Latino. Basta con hacer un breve registro. Es un festival online. Es decir, que se puede ver por todas partes de la República, se puede ver en todas partes del mundo en realidad, y presenta una selección de 26 películas francófonas, que son cortometrajes, largometrajes, películas documentales, películas de género, películas de animación. Hay una variedad muy grande y una propuesta bien amplia este año. El cineasta Patrick Chia apadrina esta edición y presenta su más reciente película, La bestia en la jungla. Es una película muy ambiental. Siempre digo que es una película que nos sentamos en un sillón de una sala y nos dejamos llevar y vamos por un viaje muy poético. También destaca No se admiten perros ni italianos, que aborda el complejo tema de la migración desde el mundo de la animación. C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Nos da a conocer desde el interior qué quiere decir abandonar su país para intentar sobrevivir, y creo que con la situación del mundo ahora esta película lamentablemente puede hablar a muchas personas. Esto es solo una muestra de la oferta de este año. Las películas estarán disponibles en línea hasta el 19 de febrero. Gracias a la colaboración del Festival Internacional de Cine de Morelia, la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional, se presenta en Estados Unidos un ciclo dedicado al cineasta Luis Buñuel. Buñuel en México da cuenta de la filmografía realizada por el cineasta español en nuestro país. El Museo de Arte Moderno de Nueva York exhibirá 20 de las 21 películas que Luis Buñuel filmó en nuestro país. Aquí floreció su cinematografía y ahora el ciclo Buñuel en México da cuenta de ello. No olvidemos que Buñuel hizo Un perro andaluz, La Edad de Oro, después filmó ese documental llamado Las Urdes, Tierra sin pan, y estuvo como 15 años sin poder hacer nada, exiliado en Estados Unidos, sin poder volver a filmar, y fue un poco por azar que llegó a México con la idea de filmar una obra de teatro de su amigo Federico García Lorca, y se establece en México en la primera película. A usted le consta que nos metieron al bote por una noche y ya tenemos 3 días de estar encerrados aquí. Su primera película fue Gran Casino, un fracaso comercial. Luego vendría El Gran Calavera, que se convirtió en un éxito instantáneo. El dinero de don Ramiro. Y con Los Olvidados, vuelve a retomar su carrera como director de cine de autor. Y Buñuel contribuyó también, poco a poco, con su cine también, a contar la historia de México. Yo creo que película como Los Olvidados es una película
profundamente mexicana y al mismo tiempo profundamente española. De este ciclo destaca Nazarín, protagonizada por Enrique Rambal. Viridiana, un filme duramente criticado por la Iglesia Católica. Y El Ángel Exterminador, un filme surrealista protagonizado por Silvia Pinal. Que el MoMA haya decidido darle valor a este periodo, para mí pues es consolidar algo que ya se veía venir. Lo que pasa es que Buñuel durante mucho tiempo solamente se valoraba su etapa francesa. Además, se proyectará una versión en 35 milímetros de Un perro andaluz y el documental Buñuel, un cineasta surrealista, dirigido por Javier Espada, quien estará presente en el MoMA para presentar el filme. Múltiples y nítidos recuerdos, y también profusión de caras y de nombres. Con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo los invitamos a que se queden un ratito más porque ya va a empezar la película Ciudad de Ciegos de Alberto Cortés. Esta película se compone por 10 historias que tienen en común la ruptura y todas se desarrollan en la Ciudad de México. Yo con esto me despido, soy Julio López, nos vemos la próxima semana.